Esta formación va dirigida a explicar el nuevo asistente que se incorpora en MS Nómina, denominado conceptos de devengo superior al mes. Este asistente va a permitir que los usuarios puedan abonarle a los trabajadores aquellos importes que quieran o deban en relación con comisiones, con incentivos, con bonus, etc. El asistente se incorpora a nivel del trabajador. Para ello accedemos al mantenimiento de trabajadores, le damos a modificar al trabajador y dentro de trabajadores en proceso nos encontramos la nueva opción, devengo de cotización superior al mes. Este asistente nos va a permitir realizar tanto el abono de los conceptos que se le quieran abonar al trabajador, la cotización de dichos conceptos y en el caso en el que proceda, podremos descontarle las cuotas de seguridad social del trabajador correspondientes a liquidaciones complementarias realizadas sobre dicho concepto. Por tanto, para comenzar a trabajar con el asistente de conceptos de devengo superior al mes, lo primero que tenemos que hacer es definir los 3 conceptos que se van a hacer uso dentro del asistente o que se podrían hacer uso de ellos dentro del asistente, que sería el concepto de cotización, el concepto de abono y el concepto de deducción. Para ello accedemos a convenio, conceptos y dentro de los conceptos crearíamos el concepto de cotización. Este concepto se tiene que crear con el tratamiento de cotización porque solo afecta a la base de cotización, es decir, es un valor que se le va a añadir a la cotización realizada por el trabajador por el resto de retribuciones que perciba. Por tanto, tendremos que marcarlo en el tratamiento como cotización. Es un concepto que es cotizable y es un concepto que es variable, ¿vale? La marca de variable básicamente es para que nos aparezca en el diario de pluses, que es donde va a cargar los valores que se le están añadiendo a la base de cotización del trabajador, como veremos a continuación. El otro concepto del que vamos a hacer uso sería el concepto de abono. Si yo al trabajador le voy a abonar unas comisiones, crearé el concepto de comisión y le marcaré que es tratamiento abono. En este caso no estará marcado como cotización, puesto que ya he creado el concepto en el que voy a cotizar el valor que le estoy abonando. Por tanto, este concepto quedará sin marcar el check de cotización. Y por último, crearíamos el concepto de deducción. Como hemos comentado, cuando yo cotizo hacia atrás un importe que he dejado de cotizar de un trabajador y no existen retribuciones a abonarle, las cuotas de seguridad social del trabajador quedarían en negativo, es decir, quedarían pendientes de descontárselas. Para ello, se da opción de que se cree un concepto de deducción, el cual lo informaremos en el asistente, como veremos a continuación, y le indicaremos cuándo lo vamos a descontar. Es decir, ya tenemos creados los 3 conceptos de los que vamos a hacer uso en el asistente, que sería el concepto de cotización, el concepto de abono y el concepto de deducción. Bien, pasaríamos al asistente de devengo de cotización superior al mes. La primera pantalla que nos pide el asistente es de información general, es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues le indicaríamos en qué periodo de tiempo se quiere cotizar el valor que le vamos a informar y además si ese concepto no se ha retribuido o el mes en el que se quiere retribuir. Para ello nos pide pues, el importe, supongamos que queremos abonarle 600 euros, el periodo de cotización, pues yo quiero distribuir esta cotización desde el día 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. El concepto de cotización. El concepto de cotización solamente nos va a mostrar aquellos que tengamos creado en convenio con el tratamiento, como hemos visto anteriormente, de cotización. Y en el caso de que se le quiera retribuir lo que estemos tratando, no se le haya retribuido al trabajador y tenga que percibirlo, se le puede indicar la fecha de la retribución y el concepto de retribución. En el caso de que solamente queramos hacer la cotización, pues le daríamos a siguiente. En el supuesto, para ir viéndolo, vamos a pensar
que queremos abonarlo y que vamos a abonar ese concepto en mayo, por lo que le diremos que la fecha de la retribución es el 1 de mayo del 2024. Y el concepto de retribución que queremos utilizar y que queremos que aparezca en la nómina de mayo junto con el resto de retribuciones del trabajador será el concepto de comisiones. Cuando determinamos el periodo de cotización se nos pueden dar dos circunstancias, que dentro de ese periodo de cotización tengamos nóminas ya liquidadas del trabajador y otros periodos de tiempo que aún estén sin liquidar. En el supuesto que estamos viendo, el periodo de cotización que hemos seleccionado es desde el día 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre. Supongamos que en las nóminas de enero, febrero y marzo ya las tenemos realizadas. La de abril y hacia adelante, hasta diciembre del 2024, están aún sin liquidar. Por ello, el primer tramo tendríamos que hacerlo como unas diferencias de convenio, es decir, calcularíamos las diferencias de convenio desde enero hasta marzo y a partir de abril en adelante se liquidaría o se cotizaría junto con el resto de retribuciones del trabajador en las nóminas mensuales correspondientes. Por ello, cuando le damos a siguiente, el programa nos propone la opción de diferencias de convenio. En este caso tenemos un periodo de diferencias de convenio y sí o sí va controlado para que no permita que el usuario lo desmarque. En el caso de que no se quiera calcular, tendremos que seleccionar un periodo de cotización superior al último mes que tengamos de cálculo en la nómina. El periodo en el que se liquida la diferencia, es decir, como voy a calcular diferencias de convenio desde enero hasta marzo, que son las nóminas que ya tengo liquidadas, qué fecha de liquidación o qué fecha de pago le voy a hacer a esas diferencias. Pues en este caso yo le voy a dejar que la liquidación de diferencias es el 1 de abril del 2024, pero el usuario podrá elegir la fecha que corresponda. Y el motivo por el que estoy calculando esos atrasos, pues elegiríamos el que corresponda de las opciones existentes. Cuando yo calculo diferencias de convenio, y sobre todo en este tipo de conceptos de devengo superior al mes, se me puede dar la circunstancia de que solamente quiero cotizarlo y quiero cotizarlo sin tener en cuenta los periodos de tiempo de incapacidades temporales. O quiero cotizarlo y quiero que me recalcule las bases reguladoras del trabajador del periodo de tiempo que esté en incapacidad temporal porque proceda. En este caso, si quiero calcularlo, le indicaría que me calcule la base reguladora en los periodos de incapacidad temporal. Como cualquier diferencia de convenio, cuando estamos calculando ejercicios anteriores, por defecto se calculan al 15%, pero se le puede marcar la opción para que me calcule el IRPF actual que tiene el trabajador. En este caso, como estamos en el ejercicio 2024 y el periodo de cotización es del 2024, no lo vamos a marcar porque automáticamente sería por el porcentaje actual de retención que tiene el trabajador. Y por último, en esta pantalla, la otra opción que tenemos es para registrar en el diario de pluses las deducciones por las cuotas de seguridad social de los trabajadores. Para entender esto, yo voy a calcular unas diferencias de convenio. Voy a calcular las diferencias de convenio desde enero hasta marzo, porque ya tengo mis nóminas liquidadas. Cuando yo estoy haciendo la cotización de ese periodo de tiempo, no hay retribución, solamente estoy añadiendo a la base de cotización ya declarada la parte proporcional que le corresponde en cada uno de los meses de esos 600 euros que le voy a abonar en mayo de cotización. Por tanto, en las diferencias de convenio veremos que solamente llevan base de cotización y no tengo de dónde descontar la cuota del trabajador, quedando el líquido de esas diferencias de convenio en negativo. Si ese importe negativo, que es la cuota de seguridad social del trabajador, queremos descontarla de las nóminas futuras, le indicaríamos que quiero registrar en el diario de pluses esa deducción y le indicaría además en qué mes quiero descontar ese importe. Pues el importe lo quiero descontar en el mes de mayo, ¿vale? Acordaros que al principio hemos indicado que la fecha del abono de las comisiones, en el ejemplo que estamos tratando, lo vamos a hacer en el mes de mayo. Pues si además quiero en el mes de mayo descontarle su cotización, le indicaría que la fecha de deducción es el 1 de mayo del 2024 y el concepto de deducción. Aquí nos van a aparecer todos los conceptos que tengamos creados en el convenio como deducción, pues seleccionaríamos el que hemos creado para esta opción, que en este caso es el importe de deducción de cuotas.
Marcaríamos la opción de siguiente y nos muestra el detalle de cada uno de los meses de cotización y la manera, como estamos viendo, en la que se va a cotizar en cada uno de los periodos. Como hemos comentado, como tengo las nóminas de enero hasta marzo ya liquidadas, ese periodo de tiempo me lo está tratando como unas diferencias de convenio. Y el resto de los meses, lo que me está indicando es que me va a trasladar al diario de pluses los 50 euros correspondientes a cada uno de los meses para cotizarlo junto con el resto de los conceptos que se le abonan en cada uno de los meses. Como estamos viendo también en la pantalla, otra de la información que me muestra es la base de contingencias comunes. ¿Por qué me muestra esto? Y sobre todo en el tema del cálculo de cuando calcula como diferencias de convenio. Yo tengo una nómina ya liquidada y le estoy añadiendo un valor. La suma de la base de cotización declarada más el importe que le estoy liquidando no puede superar la base máxima, con lo cual aquí visualmente el usuario ve el importe que hay en la nómina grabado, el importe que le va a asignar a la cotización y cómo quedaría esa base de cotización. El campo de importe es modificable por el usuario. Yo puedo ir rectificándole los valores y ajustándolo de forma que, como estamos viendo, cuando yo le quito valor, veis que en la parte inferior, en el campo de importe, se queda en rojo. Me está advirtiendo que me falta valor con respecto a lo que le he dicho que voy a cotizar de ese trabajador. Si yo aquí le digo 60, veis que ya queda ajustado. Si yo tengo un trabajador que la suma de la base que ya he declarado más el importe que he cotizado supera la base máxima, yo puedo ir jugando con los distintos meses hasta declarar el importe total que tengo que cotizar, el mes que pueda menos por el mes que pueda más. Lo voy a ir ajustando en esta pantalla hasta obtener el valor total. Esto igualmente nos sirve para el caso en los que existan situaciones pues, de incapacidad temporal, de suspensiones de empleo y sueldo, de falta de asistencia, etc. ¿Por qué? Nos va a permitir que yo le pueda decir en cada mes lo que quiero cotizar, más o menos hasta declarar el importe total, ¿vale? Le daríamos a siguiente y nos muestra, como estáis viendo aquí está haciendo el proceso, está haciendo la generación del cálculo de diferencias de convenio desde enero hasta marzo y trasladando al diario de pluses los valores correspondientes que le hemos indicado a cada uno de los meses. Voy a hacer hincapié en esto porque ahora mismo estoy trabajando en el asistente, no está grabando nada. Ahora mismo simplemente me ha hecho el proceso para mostrarme el total. Cuando yo le dé aquí a finalizar, todo queda grabado la emisión de diferencias de convenio y queda grabada la asignación en el diario de pluses. Mientras que yo no le dé a finalizar, puede estar echando hacia atrás o hacia adelante y modificando los importes que quiera. En el momento en el que le dé a finalizar, todo queda grabado. Quiere decir que si yo tengo que repetir este proceso, previamente tendría que anular las diferencias de convenio y tendría que borrar del diario de pluses los conceptos que se le han asignado por cada uno de los meses. Como estamos viendo en esta pantalla, me ha dicho que hacia atrás me ha cotizado 150 euros, es un resumen total de la cotización. Tengo una cotización realizada en diferencias de convenio de 150 euros, una cotización prevista en los meses siguientes junto con la emisión de la nómina de 450 euros y una cotización total de 600. Cotizaciones pendientes, si yo en el ajuste que he hecho del trabajador o en la situación del trabajador no he podido declarar los 600 euros, aquí me aparecería el importe que me quedaría pendiente. Supongamos que en aquellos casos en los que tengo una base máxima, por mucho que ajuste los importes, pues no puedo llegar a declararle los 600 euros y me quedan pendientes 100 euros. Pues aquí me aparecería que tengo pendientes 100 euros. Y por último, como le hemos indicado, que me incorpore en la nómina de mayo junto con el abono la deducción de las cuotas de seguridad social del trabajador, me está indicando que le va a asignar 9,78 € en la nómina de mayo como concepto de deducción. Como he dicho, si yo aquí retrocedo hacia atrás y vuelvo a modificar los importes, veis que el programa está eliminando los movimientos generados. Aquí le cambio el valor, le digo que son 60, aquí otros 60, aquí otros 60,
Aquí le digo que son 40, 40 y 40. Le doy a siguiente y vuelve a hacer otra vez el proceso. Me está calculando las diferencias de convenio y me va a ir asignando al diario de pluses. Hasta ahora, si yo le doy aquí a cancelar, no he grabado nada. No se ha quedado nada registrado como diferencias de convenio, ni se ha quedado nada registrado en el diario de pluses. Pero si yo termino todo el proceso y en la pantalla resumen aquí le doy a finalizar, que lo vamos a hacer, directamente me va a dejar grabado el histórico de diferencias de convenio y en el diario de pluses del trabajador el importe que le he asignado. Si yo entro a histórico, tengo las diferencias de convenio, primera diferencia de convenio, de enero, de febrero y de marzo, cada una con los 60 euros, como estamos viendo, solo a efectos de cotización y por ello con el líquido en negativo de la cuota del trabajador. Y a partir de abril, que las nóminas no están generadas, si yo me vengo al diario de pluses o aquí en los datos mensuales del trabajador, veremos que en abril tengo 40 euros, que en mayo tengo 40, que además tengo los 600 euros del abono de las comisiones, porque le hemos dicho que en el mes de mayo íbamos a abonar las comisiones, y el importe total que tengo que descontarle al trabajador. En el mes de junio y así sucesivamente, con cada uno de los meses, el importe que se le ha asignado. ¿Vale? Hasta ahí sería el concepto, el asistente de devengos de cotización superior al mes. Como hemos visto, no ha generado nómina alguna. En este caso, el periodo de liquidación de diferencias de convenio, como tengo que emitirle la nómina, me iría a proceso de nómina, emisión de diferencias de convenio, primera diferencia de convenio. Seleccionaría desde enero hasta marzo, esto como cuando hacemos una diferencia de convenio normal y corriente. Indicaríamos la empresa, el trabajador, el convenio, siguiente, la fecha de pago, que en este caso hemos dicho que era el 1 de abril del 2024, la liquidación de las diferencias, y el motivo el 9, por convenio colectivo. Y desde aquí generaríamos la emisión de las diferencias de convenio de este trabajador. En el caso de las nóminas que voy a abonar, y para que lo veamos más claro, si yo genero la nómina de mayo de este trabajador, que es donde hemos dicho que se le van a abonar las comisiones, lo voy a hacer desde aquí para verlo en el histórico. En la nómina de mayo nos vamos a encontrar que tiene las retribuciones normales que se esté percibiendo habitualmente el trabajador, más el concepto de comisiones y el concepto de deducción por la cuota de seguridad social. A la cotización solamente me va a imputar el importe correspondiente al mes de mayo, es decir, realmente esta base de cotización es la suma del salario base, del plus de transporte, de la prorrata de las pagas extras que le corresponden al trabajador y de la prorrata de los conceptos de devengo superior al mes, en este caso los 40 euros que hemos indicado que le corresponden en este mes. Pero sí que me abona los 600 euros. En el asistente de devengos de conceptos superiores al mes se ha dado tratamiento al concepto de plan de empleo, debido a la problemática que está suponiendo en algunos casos el cálculo de las diferencias de convenio del ejercicio 2022 a 2023 por la utilización de conceptos variables y por cambios en las retribuciones. En este caso, para que pueda ser gestionado el concepto de plan de empleo desde el asistente, obligatoriamente tiene que estar definido dentro de la empresa, en la pestaña específica de plan de empleo,
¿vale? E igualmente tiene que estar definido en los datos mensuales del trabajador. En caso contrario, no nos va a mostrar el concepto en el asistente. En este caso entraríamos en los datos mensuales y como vemos tenemos el concepto de plan de pensiones. Si yo me vengo al asistente, desde vengo de concepto superior al mes, le indicaría en el caso del plan de empleo como lo que se tiene que cotizar son los ejercicios 2022 y 2023. Si el importe del plan de pensiones es el mismo para ambos ejercicios, aquí podría indicar el importe total. Vamos a suponer que tengo que declarar 420 euros de plan de pensiones y tengo que declararlo desde el día 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre. Como estamos viendo, en el periodo de cotización me da un error y se queda en las pitas rojas. ¿Eso por qué? Porque el trabajador en el que estoy, su fecha de alta es posterior al periodo de tiempo de cotización que yo estoy solicitando. En este caso, el trabajador ha sido de alta en el ejercicio 2023, pues le pediría que voy a hacer la cotización desde enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. O en el caso de que se vaya a liquidar hasta enero del 2024, pues hasta enero del 2024. Y a continuación lo que nos pide es el concepto. Antes, como hemos visto, solamente mostraba el concepto de cotización. Como hemos creado el concepto de plan de pensiones y se lo hemos asignado al trabajador, me está mostrando también el concepto de plan de pensiones. Aquí no se activa la opción de retribución porque realmente la retribución ya va en la nómina como tal del trabajador, en la diferencia de convenio que se va a gestionar. Le daríamos a siguiente, le indicaríamos la fecha de pago de esas diferencias de convenio, pues si es abril, pues el día 1 de abril del 2024, o si es marzo, pues el 1 de marzo del 2024, el motivo de los atrasos, en este caso por convenio colectivo. Si el trabajador tuviese incapacidades temporales y tengo que añadir el importe a la base reguladora, pues le indicaría que me calcule, como hemos comentado antes, que marcaríamos la opción de recalcular las bases reguladoras. Con respecto al porcentaje de retención del IRPF, pues al tratarse de ejercicios anteriores, si quiero que me lo calcule con el porcentaje actual del trabajador, en este caso sí lo marcaríamos. Con respecto a las cuotas de seguridad social del trabajador, puesto que como si no tengo ninguna otra retribución, el plan de pensiones es una retribución en especie, es decir, que por un lado se abona y por otro lado se descuenta, con lo cual ocurriría lo igual que con los conceptos de cotización. Los líquidos de esas nóminas quedarían en negativa. Si yo quiero descontarle con posterioridad la cuota de seguridad social al trabajador, le indicaría que me registre el importe de la cotización en el diario de pluses para descontarlo. En qué mes quiero descontarlo y el concepto. Pues quiero descontarlo en la nómina de abril, porque la de marzo ya la tengo calculada y emitida. Y en el concepto de deducción, pues importe de deducción de cuotas. Le daríamos al siguiente y como estamos viendo, me está trasladando todas las nóminas como diferencias de convenio. En mi ejemplo, la nómina de enero del 2024 no está calculada, por eso me está imputando al diario de pluses. Pero en realidad estos casos solamente son diferencias de convenio. Entonces calcularía desde enero hasta diciembre diferencia de convenio y por el valor que le corresponde en cada uno de los meses. Si el trabajador, esto hay que tener en cuenta que este asistente está tratando los conceptos como una asignación fija. Tenga la incidencia que tenga el trabajador, le va a abonar los 32,48 en la nómina. Quiere decir que si tengo alguna peculiaridad en la que tengo que proporcionar los importes, desde aquí puedo ir variando el importe que le corresponda. Si un trabajador ha estado 15 días de incapacidad temporal, pues aquí le pondría los 15,65 que le corresponden. Y así en cada uno de los meses, ¿vale? Es decir, esta pantalla, como hemos explicado anteriormente, es modificable por el usuario para ajustarla a los valores que quiera declarar. Le daríamos a siguiente y nos mostraría, igual que antes, el resumen final, es decir, lo que hemos cotizado, lo que nos queda pendiente por cotizar y lo que nos va a descontar en la nómina que le hemos dicho que me descuente
la cuota de seguridad social del trabajador. Como estamos viendo, está haciendo el proceso de diferencias de convenio, va pasando mes por mes. En aquellos casos en los que ya existiese una diferencia de convenio, el programa automáticamente lo detecta y lo pondría como segundas diferencias. Si ya tengo una segunda, lo pondría como unas terceras diferencias, ¿vale? Es decir, que en cada caso siempre va a ir comprobando los históricos que tengo generados del trabajador, de forma que me va a ir calculando según la situación de cada uno de los trabajadores. Como hemos dicho anteriormente también, mientras que estemos dando dentro de lo que es la pantalla del asistente, marcando hacia atrás o hacia adelante, vamos a ir cambiando los valores y no me deja nada registrado. En el momento en el que yo le dé a finalizar, me dejará guardada directamente las diferencias de convenio de todo el ejercicio de 2023 y en este caso, en el diario de pluses me ha dejado asignado 32,31 y como deducción de las cuotas de seguridad social del trabajador 25,01 en el mes que le he indicado que me lo descuente. Al igual que hemos comentado con los conceptos de debemos superior al mes de cotización, la nómina no se emite en esta pantalla. Tendríamos que irnos al proceso de nómina, emisión de diferencias de convenio y emitir la diferencia de convenio de cada uno de los trabajadores o de todos los trabajadores que se hayan calculado desde el asistente.